y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿No? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos. Es una alegría volvernos a ver y en una fecha tan especial como es esta, la del Día del Padre. Quiero primeramente que todos le demos un aplauso a los padres. Primero a nuestro Padre que está en el cielo. Y en segundo lugar, gracias. Y en segundo lugar a nuestro pastor Pablo Patiño, que es quien nos está instruyendo. También quiero enviar un saludo muy especial a los papitos que están presentes, a los que están ausentes y también a todos los padres del mundo, a todos los que se encuentran hoy, que están celebrando con sus familias, a mis hermanos, un saludo muy especial que son padres, a nuestros cuñados, primos, parientes, amigos, a todos les enviamos un abrazo muy caluroso donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy me ha tocado dar esta palabra que muchas veces como mujeres para poder agradecer o demostrarles un signo de amor y de cariño, buscamos muchas palabras. Buscamos a través de tarjetas, buscamos a veces a través de un diccionario, buscamos en cualquier lugar algo que exprese lo que queremos decirles, porque ellos nos han instruido, porque ellos nos han guiado, porque ellos han sido esos padres amorosos que nos han hecho crecer, que han llorado con nosotros, que han reído con nosotros en nuestros triunfos. Quizá muchos de los que están aquí tuvieron su papá hasta esta edad, pero otros no, como en el caso mío, en el caso de muchos ejemplos más. El papá se fue temprano, pero dejó sembrado ese amor, esa gratitud por ese varón valiente. Y por eso Dios nos dice que en su palabra, en su doctrina, en la palabra de Dios, vamos a encontrar versículos y temas muy alusivos a la labor de un padre, al rol que cumple un padre, a ese objetivo que cumple ese padre todos los días. Y que no busquemos tanto en ningún lugar, sino que expresemos lo que siente nuestro corazón hacia su Padre. Porque al expresar desde el corazón, estamos diciendo cuánto lo amamos. Primeramente, la palabra de Dios nos manda a honrar a nuestro Padre, a nuestro Abba Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y en segundo lugar, a honrar a padre y a madre aquí en la tierra. Y en tercer lugar dice, honra también a tus líderes, a tus pastores, a quienes están ungiendo de ser
tus guías espirituales. Entonces tú caminarás por la senda justa y tu pie no tropezará. Hoy he puesto como título un padre ejemplar. Podemos buscar igualmente en la palabra de Dios un tema que nos dé todo el panorama respecto a cómo describir a un padre ejemplar. Pero así textualmente no lo encontramos. Pero sí nos da textos, sí nos da versículos en el que nos dice cómo debe ser un padre para poder guiar a sus hijos. Siempre he dicho que la estadística a través del INEC aquí en Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, nos está diciendo que existen muchos hogares que son de pronto incompletos. Solo un padre cuida y levanta y guía a un hogar. Solo una madre es la que está guiando también a sus hijos, adolescentes, niños. O a veces un reducido número, muy poquito. Dice que solo un 30% está liderado por padre y por madre. Entonces, como vemos, hay una brecha muy fuerte en la cual los niños están siendo vulnerables al no tener la presencia de un padre. Aquí no estamos desde el púlpito para tal vez juzgar a ningún papá, sino para proclamar la palabra de Dios, que dice que hombres y mujeres de fe deben orar para que el corazón de los padres se vuelva al corazón de los hijos. Y el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres. Y haya esa unidad. Porque dice la palabra de Dios que una casa dividida no prospera, no prospera. Pero si estás en unidad, va a florecer como ese jardín. Va a florecer como la familia es como ese jardín que tiene rosas hermosas, fragantes, que son los hijos. Y que el padre con amor, que el padre con paciencia cuida ese hermoso jardín. Y que los hijos son ese plantío de Jehová. La bendición que viene de él. Pero debemos comprender el principio. Porque a veces nosotros decimos, pero yo ya no tengo hijos. Usted es un hijo del Altísimo. Usted es el Hijo de Dios. Porque usted en este día, en este momento, ya no se siente que es un adoptado. Porque Cristo cuando pagó en la cruz todo, su sangre, pagó todas sus ilusiones, toda su vida que tal vez tendría todavía. Todo lo pagó ahí para que nos llamemos hijos de Dios y para que confiadamente nosotros vayamos a la gracia de Él y digamos libremente, Abba Padre. Dígale, Abba Padre, papito, mi papito. Porque a veces físicamente no podemos tener al papá para abrazarlo y para decirle cuánto lo amamos. Porque niñas, niños que están aquí, que son hijos, hijas, el Padre es utilizado por Dios para dar vida, para dar un nuevo ser. Es el Padre. Obviamente que necesita la madre. Pero ¿de dónde viene
la autoridad, la bendición viene de papá y de mamá. Ellos quieren lo mejor para ustedes. Ellos quieren que crezcan, que no se trunquen sus vidas. Hoy vemos niños truncada la vida, la ilusión, tal vez de tener una familia, tal vez de haber sido algo útil a la sociedad, pero se truncó la vida. Quizá por una mala decisión, quizá porque no tuvieron esa presencia de Dios en su corazón, en el hogar. Por eso, mis amados hermanos, un día hubo un señor llamado Sonora Smart Dot de los Estados Unidos que asistió a un programa muy grande, esto en 1910, y dijo: las madres tienen una ceremonia pero grandiosa, hablan en los periódicos, hablan en todos lados sobre las madres, pero no están hablando de los padres. Yo tengo a mi padre, dice él, que fue un veterano de la guerra civil en ese tiempo. Pero sin embargo, él crió a 6 hijos y nadie lo reconoce. Y no existe una fecha para poder también celebrar el Día del Padre. Y es así que en 1972, Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, decreta el tercer domingo de junio, que celebran en México, que celebran en Ecuador, en casi toda Latinoamérica, excepto en Europa, que es en marzo. Él decreta una ley para que conviertan el Día del Padre en una fiesta nacional, para reconocer al papá, su valía. Hijos, esposas. Los hombres a veces son difíciles de entender. A veces no hay tanta calidez en su boca como la calidez de una mujer. Pero sin embargo, les aman con todo el corazón. Y quisieran dar su vida como leones para proteger a esa familia. No crean que no les aman. No crean que ellos no sienten, sino que lo hacen en silencio. Pero ellos están meditando y pensando cómo traer el sustento al hogar. Porque la mujer es solo la ayuda idónea. Pero ¿de dónde manda el Señor la bendición y la provisión? A través de Él. Valore a su esposo, valore a su padre, ámelo, respételo. Es el único mandamiento que tiene promesa de bendición. El que dice que debemos respetar a nuestros padres y que aun cuando seamos viejos seremos bendecidos y tendremos larga vida. Y eso dice la palabra de Dios. Instruye al niño, instrúyele desde pequeño, para que aun cuando sea viejo, no sea parte del buen camino. Porque cada uno de los padres, ninguno quiere que se pierda. Todos quieren que florezcan en ese jardín. Entonces, como ustedes ya saben, no es un invento del Ecuador celebrar el Día del Padre. Es universal.
y tiene una causa justa. Reconocer a un padre sacrificado, porque ellos también son sacrificados. Nosotros, si criamos hijos con valores, con principios, con ética, con integridad, les aseguramos que no van a padecer, que no van a sufrir, que van a tener paz, que van a progresar sus almas, sus espíritus, jóvenes honestos, que no mientan, íntegros, leales, que cuidan su pureza de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, que los padres les enseñan a respetar la palabra de Dios y a reconocer que si no la respetan y no la aman, tendrán consecuencias. Padres que reconocen que no son perfectos, que en cada momento podemos tropezar, pero que tienen un Dios grande y poderoso, que si piden perdón y vuelven a empezar, Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado a todos nosotros. Ya sé que los hijos entonces vean no solamente al padre, sino también a la madre como una mujer virtuosa, que habla la palabra de Dios, y a su padre como un hombre de Dios, que cumple el propósito de Dios, que cree en su palabra y la practica. A veces decimos, no vienen a la iglesia, los hijos ya se están enfriando, se están yendo, están haciendo otras cosas. Pero es porque de pronto nos ven que estamos dudando de la palabra de Dios. Nos ven que no creemos en Dios, que pensamos que todo es un mito. Entonces ellos también dicen, ¿para qué voy a hacer caso? ¿Para qué? Si mi papá y mi mamá, que son mi modelo, que son mi ejemplo, que son quienes yo estoy buscando ser como ellos, mi referente, no creen verdaderamente en Dios. Entonces no cobijan la palabra de Dios, no la meditan, no la analizan. Pero hoy es el día en que todos nosotros, si queremos niños fortalecidos, integrados, niños con convicción firme, papitos, ustedes que tienen niños pequeños, oren con ellos, enséñenles a amar primero a Dios, después a sus padres, después a la autoridad espiritual. Honren para que sean honrados. Padres, enseñen a sus hijos a recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón. Porque si tienen en su corazón a Cristo como el Señor y el Salvador, ustedes no van a tropezar, porque Él nos dejó el bendito Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él sea nuestra lámpara, nuestra luz, para que no tropecemos. Enseña a servir a sus hijos, porque el Señor vino a servir, no a ser servido. El Señor vino para darnos ese ejemplo de humildad y de servicio. Si lo ven a usted que es servicial, empático con los demás, ellos serán igual. Generoso,
que usted no escatima nada, que lo da. Amor, que es lo primordial. Cosas materiales, lo que tenga, que usted lo da, sin esperar nada a cambio. Entonces su hijo será generoso, su hijo será empático, su hijo amará a Dios y sus principios. Por eso el Señor me decía ayer, hay muchos sermones sobre el Día del Padre, pero este día quiero que des una palabra libre, una palabra pero que esté ceñida a mis principios, a mi palabra. Y por eso en este día yo no quiero cansarlos, pero sí quiero decirles que la palabra de Dios ofrece un sinnúmero de versículos y pasajes bíblicos para honrar a los padres que caminan en integridad y amor. Para ellos hay mucha literatura de parte de Dios para levantarlos, para fortalecerlos. En Salmo 127:3 dice la palabra de Dios, la herencia de Jehová son los hijos, son una bendición y un tesoro. Papitos, son un tesoro de ustedes. ¿Cómo se cuida ese tesoro? Es un tesoro que tenemos que protegerlo aún con nuestra vida. Sus ojos, papitos, en esta época, que no se aparten de sus hijos. ¿A dónde están? Donde yo te pueda ver. Hijos, acepten esa protección. Porque los que no aceptan esa protección van a ser vulnerables. Vulnerables. Donde quiera que se encuentren, van a ser vulnerables. Hay depredadores sociales hoy en día que los van a estar vigilando, chequeando, viendo cómo es el león rugiente, viendo a quién devorar. Por eso papito y mamita, los dos de la mano, protejan con ese manto que Dios les extiende para que tengan esa sabiduría de cómo hacerlo. En Isaías 61:3, la palabra de Dios nos dice, se refiere al pueblo restaurado por Dios como plantío de Jehová, para gloria suya, árboles de justicia. Esos hijos somos como todos, porque somos hijos de Dios, redimidos por el amor de nuestro Padre. Esos hijos que usted tiene, nosotros mismos somos los hijos redimidos de Dios, que un día fuimos comprados con precio de sangre. Sus hijos son comprados con precio de sangre. Ya no pueden estar a merced de ningún depredador, porque usted los ama y Dios los ama. Y Dios les da la doctrina para ser fuertes. El objetivo es criar a los hijos en un hogar donde se conoce al Señor, se enseña su verdad y se siente su gracia. La gracia de Dios es ese abrazo amoroso del Padre hacia los hijos y de los hijos hacia el Padre. Como mi nieta pequeñita que dice, abuelita, te amo. Te amo. No sabe decir te amo todavía, pero dice te amo. Y le da un beso, que tengas un lindo día. Esa es una extensión de Dios. Cuando sus hijos en la mañana vienen y lo abrazan y lo besan al papá, no importa la edad que tengan. Yo recuerdo que 16 años tenía, me le sentaba en las rodillas de mi papá y él me cantaba. Yo era la más feliz. Eres mi princesa. Que nadie te tope, que nadie te falte. Eres mi princesa. Y por eso, papito, mamita,
Críenles con ese amor, que aun cuando estén lejos van a recordar, solo cuando una enfermedad de pronto te hace que pierdas la cordura momentáneamente y no sepas lo que dices, puedes ofender a un padre o una madre. Pero cuando estás coherente, cuando estás bien, papá, te amo con todo mi ser, papá. Sé feliz porque me has dado todo. Entonces, papitos, hijos, este día es un día grandioso. No es necesario tener dinero. Solo abrázalos, bésalos, ora por ellos. Amén. Existen muchas características que la Biblia le dicen a un papá ejemplar. Es primero vivir con integridad. Y ahí nos vamos a la palabra de Dios, que dice en Proverbios 27, según la Nueva Traducción Viviente. El justo vive con integridad. Dichosos sus hijos que siguen su ejemplo. ¿De quién han seguido los hijos? De su padre. Ellos ven que haya coherencia entre lo que digo y lo que hago. Los hijos, ellos son callados, pero observan, miran. Ellos están pendientes de cómo mi papá me está educando. Todo hay un tiempo, mis hermanos, hay un tiempo de aquí para adelante. Quiero ser ese referente que la Biblia me dice. Papito, recibe nuevamente a Cristo en tu corazón. Recíbelo en tu alma y en tu espíritu. No importa lo que haya pasado, no importa. Hoy, Señor, yo me rindo a ti. Por el amor a mi familia, a mis hijos. Seré como tú me mandas que sea en Proverbios 27. Espíritu de Dios, a los que están aquí presentes y a los que están lejos, bautízalos de nuevo con tu Santo Espíritu. Padre, levántalos. Son hombres consagrados a ti, porque tú los bendices dándoles hijos, Señor, para que los críen conforme a tu palabra. Papito Dios, que tu gracia esté sobre ellos en el nombre de Jesús. Destaca este legado de carácter intachable que tuvo Cristo. Él fue nuestro ejemplo. Él fue nuestro mayor referente. El que nunca pecó. El que nunca hubo mentira en él. Fue íntegro totalmente. ¿Qué es ser íntegro? Es algo completo, sin alteraciones, auténtico, transparente. Que donde quiera que yo me pare, pueda mirar a los ojos y pueda decir, esta soy yo. No hay nada que me quiera embarrar, aunque busquen, aunque escarben, como las gallinas, en todo lado encontrarán quizá cosas que son mentira, pero que vengan directamente y se paren frente a ti, Padre, y te digan, eres esto, eres aquello, tú eres transparente. No hay mentira en ti, porque Cristo te enseñó. Él es el referente. Enseña que un padre o una madre que vive con integridad no solo experimenta una vida correcta, sino que también deja un legado invaluable de bendición, estabilidad para su familia. Se puede ir el papá a descansar en paz si es que el Señor lo llama, pero sabe cómo lo deja cimentado a su hijo. Hoy
Ya no tengo papá ni mamá. Mis padres se fueron a la presencia del Señor, pero quedó lo que me enseñaron. Y trato cada día, porque no es fácil, de ser mejor, de ser mejor. El íntegro es una persona honrada, recta y de moral intachable. Nuestro modelo a seguir fue Cristo, porque fue íntegro, recto, no hubo engaño en su boca. Y esto podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 22 al 23. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Papito, encomienda su causa a Dios. Ore por sus hijos. Ore por su generación. Y el que es fiel y justo sabrá siempre levantarlo, bendecirlo y darle cada día fortaleza para que continúe en esta realidad, que es una lucha constante todos los días que debe luchar. Este versículo de Primera de Pedro 2, 22 y 23 es un alimento porque pone el foco donde corresponde, en la perfección no, sino en la integridad. No te pide que seas sin defecto. Te pide que seas íntegro. Un papá piadoso no es un hombre que nunca falla, es un hombre que camina honestamente ante Dios. Se arrepiente cuando peca y sigue eligiendo lo correcto. Ora y clama al Señor en forma humilde. Reconoce que no es imperfecto y que solo su gracia lo puede salvar. Humildemente pide perdón a Dios. Y dice, Señor, solo tu gracia, tu misericordia me puede salvar. Los hijos son moldeados por este tipo de vida. Incluso cuando no dicen en voz alta, están aprendiendo qué es la fe, viendo cómo el Padre habla, se disculpa, pide perdón a Dios, perdona y adora. Adore a Dios, adore al Señor. La compasión y la ternura. En Salmo 103, 13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen. Sea amoroso, sea compasivo con sus hijos, no los juzgue duramente, no lastime su corazón, sino con ternura y con amor. Acérquese y hágales razonar sobre lo que quizá por su corta juventud, por sus pocos años de experiencia, a veces no lo entiendan. A veces piensen que el Padre está errado, que es anticuado, que son otros tiempos. Pero dígale, los principios, los valores no cambian, son eternos. Porque eso, ¿quién nos ha enseñado? Es el Señor. El regalo más grande que puede hacer un padre es que su familia se sienta segura para la verdad, la confesión, la risa y la oración. Si un hijo ha pecado, tiene esa libertad de conversar con su papá y de arrodillarse y decirle, papá, perdóname, te he fallado. Porque el Señor, nuestro Padre, también nos dice que solo quiere que nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho y que Él con amor nos abraza. Y hay un pasaje de la Biblia que habla sobre el hijo pródigo.
aquel hijo menor que un día le dijo al papá, dame todo, toda mi herencia. Es hora de que me vaya ya de casa. Solo tenía este hombre 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor estaba en el campo, ayudándole a trabajar a su papá, ayudándole a que prospere su tierra. Pero el hijo menor, porque hay un momento en que no es la lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades del infierno. Le ministró el enemigo al corazón de este joven. Y el padre cogió la herencia y le dio. Y le dijo, ándate, pero recuerda que siempre estaré aquí, que te amo. No importa lo que hagas, no importa en qué hayas caído, nunca dejarás de ser mi hijo, nunca dejarás de ser mi hija, mi princesa, mi príncipe. Y este muchacho se fue y el padre lo miró. ¿Y cómo sería el dolor del corazón de su padre? ¿Cómo se le habrá roto al verlo partir? Sabía a dónde iba y fue y derrochó todo lo que le había dado el padre, con malas amistades. Y luego, cuando se puso ese sitio muy complicado, ya no había la producción que había antes, ya no había alimento. Y él estaba en una situación muy desgarradora, al punto que estaba comiendo las algarrobas que les tiraban a los cerdos. Y entonces volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, aún los sirvientes, los peones, comen mejor que yo. Recordó que tiene un padre amoroso, un padre que iba a perdonar todo lo que ha hecho. Y regresó. Y el padre hizo fiesta. Hizo una gran fiesta. Y el hijo mayor se puso celoso. Y le dijo, papá, tú haces fiesta, porque viene tu hijo que no ha hecho nada, que ha desgastado la fortuna. Y yo que te estoy aquí ayudando, nunca, ni siquiera me he sentado a la mesa a comer contigo. Eres un padre injusto. Pero el padre que es justo, que todo lo ve, que todo lo perdona, le puso un anillo, le sacó esas vestiduras sucias y le dijo, este estaba muerto, pero hoy está vivo. Y por eso hay fiesta en el cielo. Hoy, aquellos papás que están llorando por sus hijos, que están como un hijo pródigo, clámenle al Señor, que vuelvan en sí y que regresen al corazón del Padre. Todos nosotros, en esta mañana, en el Día del Padre, el Señor te dice a ti, papá, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. En Deuteronomio dice, en Deuteronomio 6, del 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Papá, utiliza estos versículos de amor, de paciencia, de guía para tus hijos. Utiliza cualquier momento, al acostarse ellos, al levantarse, al irse de paseo, al ir en el carro, al ir caminando. Háblales de la palabra de Dios. Pero esa palabra tiene que estar sembrada primero en tu corazón.
¿Quién es tu gobernante? ¿Es Dios o el mundo? Si es Dios, tus hijos también estarán adorando al Padre. Abba Padre, Abba Papito. Y ya para terminar, porque no quiero cansarlos, en Efesios 6, versículo 4 de la versión Dios habla hoy: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción. En Efesios nos instruye Pablo que la crianza y enseñanza a los hijos debe ser basada en el respeto, evitando el maltrato a la provocación y enfocándonos en el desarrollo positivo y el aprendizaje basado en los principios del Señor. El rol del padre se centra en este versículo, donde converge la instrucción con el cuidado amoroso, pero de la manera que nunca esta corrección aplaste el espíritu de su hijo. Los padres son llamados a disciplinar, pero no con ira, no con regaño constante, sino debe ser de rodillas, mirando a los ojos a los hijos. Dígales: hijo mío, yo oro por ti todos los días para que tu vida sea prosperada, para que tengas una larga vida. Yo declaro, hijo mío, que eres el fruto del amor de Dios y que no quiero que te inclines ni a izquierda ni a derecha, que te vaya bien, amado mío. Quiero que prosperes en todo, así como en tu alma y en tu espíritu. Yo soy tu papá. Yo soy quizá aquel que me has visto como un gruñón. Conoce mi corazón, es tierno. Y eso no me hace ser menos hombre, sino soy tierno. Y quiero demostrarte que eres lo más importante en esta vida. Lo más importante, porque Dios me regaló como a un hombre valiente para que dirija tu vida aquí en la tierra. En Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, vosotros padres, no irritéis a vuestros hijos, ámalos, ámalos, ámalos con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Papito, hoy Dios te ha hablado a través de su palabra. Yo, simple instrumento,